Introducción a la programación. Los algoritmos. Resultado de aprendizaje. Al finalizar, el alumno será capaz de solucionar problemas utilizando software estructurado con almacenamiento persistente de los datos. Aprendizajes esperados. Competencias. Soluciona problemas, identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. Como podemos ver, un programa de aplicación, primero tenemos que resolver una ecuación de primer grado. Tenemos que ver la idea, después el algoritmo, para finalizar con el programa. Los pasos en la resolución de un problema son: entender el problema, conceptualizarlo, el objetivo, el contexto, buscar soluciones, elegir solución, diseñar la solución, descomposición, especificar tareas, modelar solución, implementar solución y validar la solución. ¿Qué es un problema? Es una situación concreta sobre la cual se quiere implementar una solución. La solución son procedimientos que nos lleva a satisfacer ciertos requerimientos. Un esquema básico para la solución de un problema a través de un programa con un enfoque sistemático. Necesitamos la entrada, datos externos, datos autogenerados, el proceso. Es algo muy importante para poder cambiar los datos, y la salida, informes, los datos para otro programa, los datos grabados en dispositivos externos. Los datos y variables. Datos. Objetos simbólicos que representan objetos del mundo real. Ejemplos: 10 de marzo del 2015, el pi 3.14 y 16. Las variables no hacen referencia a un objeto explícito. Lo que hacemos con las variables es asignar un valor a una letra o a un carácter. Dentro de lo que es un modelo, es una estructura para dar razón y abstraer una realidad. Ejemplo: estudiantes. Tienen asignaturas, los estudiantes estudian en carreras. ¿Y qué es un algoritmo? Un algoritmo son procedimientos detallados para resolver un problema en pasos y en un tiempo finito. Se especifican en base a operaciones básicas que controlan las variables y el flujo del algoritmo. El algoritmo lleva desde un estado inicial a un estado final. El algoritmo recibe entradas y entrega salidas. Un ejemplo de un algoritmo: tenemos que para poder desarrollarlo tenemos que tener imaginación, no reinventar algo, dividir para conquistar. Para ser efectivo se requiere practicar constantemente. El diseño de algoritmos es una rama de la ciencia de la computación. ¿Cómo se describe un algoritmo? Es un lenguaje natural, para posteriormente llevarlo a un pseudocódigo y finalizar con un lenguaje de programación. La precisión es muy importante. Un algoritmo no puede ser descrito de forma ambigua. Todo tiene que entender lo mismo, incluido la computadora. Debe ser muy sencillo de escribir, muy claro. Un ejemplo de un algoritmo sería una llamada telefónica. Desea conceptualizar el problema de efectuar una llamada telefónica en un teléfono público que recibe monedas de 10, 50 y 100 pesos. El costo mínimo de la llamada es de 100 por 5 minutos. El proceso se inicia desde que se levante el auricular y finaliza cuando se cuelga. Dentro de lo que es un árbol de decisión, tenemos que ver: es una herramienta útil para describir algoritmos
que involucran gran cantidad de decisiones. Es algo importante dentro de los algoritmos para poder tener diferentes alternativas. Los conceptos básicos de algoritmos, la forma en que se ejecutan las operaciones básicas en una computadora es similar a lo que ocurre en nuestro cerebro. Por ejemplo, para sumar dos valores, primero debemos pedir a alguien que nos diga el primer valor. Luego de que conocemos este valor, debemos almacenarlo para recordarlo después. Esto es análogo a una neurona. Suponemos que un valor se puede almacenar en una neurona. Una vez que conocemos el primer valor, se almacena en nuestro cerebro. Ahora debemos pedir el segundo valor. Una vez conocido, lo almacenamos en otra neurona distinta de lo anterior. ¿Por qué? Ahora que conocemos los dos valores, procedemos a sumarlos. Y dicho resultado lo almacenamos en otra neurona distinta de las anteriores. Por último, le decimos el resultado a la persona que nos entregó los números. Y así es como podemos determinar el funcionamiento de un algoritmo. De lo anterior, al menos necesitamos 3 neuronas para sumar dos números. Le pedimos explícitamente que nos dijeran dichos valores, le asignamos dicho valor a las neuronas. La suma la realizó nuestro cerebro de forma mecánica, ¿sí? No obstante, sabemos que necesitamos las operaciones básicas: multiplicación, división, suma, signo, menos, y finalmente tenemos el resultado. Entonces, es importante para definir los números dentro de un algoritmo. Sin embargo, en los lenguajes de programación no se puede usar neuronas, por eso tenemos que utilizar variables. Recuerda que las variables pueden tomar cualquier valor. Para crear un algoritmo que multiplique 3 números, primero pues definimos 4 variables. El primer valor se va a almacenar en valor 1 o var 1. Pedimos el segundo valor, se almacena en var 2. El tercer valor en var 3. Almacenamos la multiplicación de las variables en var 4, una variable diferente.